¿Alguna vez has sentido que el rumbo de tu vida puede transformarse por un solo instante? Una mínima fracción de tiempo en la que todo cobra un nuevo sentido. En ocasiones, un encuentro fugaz, una palabra precisa o incluso una imagen grabada en el corazón puede inclinarnos hacia un horizonte completamente diferente. Así sucede con María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, cuya sola presencia puede bendecir un día entero y, en un abrir y cerrar de ojos, encender la llama de la fe y la esperanza más profundas. Este sencillo instante, cuando nos ponemos en sus manos y la reconocemos como protectora, es capaz de cambiar nuestras vidas por completo. Acompáñame en esta extensa reflexión, en la que exploraremos por qué un encuentro tan breve puede, en realidad, convertirse en el comienzo de una transformación duradera y en una bendición que nos marca para siempre. No es raro preguntarse cómo algo tan corto, un momento, un segundo, puede llevarnos a descubrir la grandeza de lo eterno. Pero la historia humana, y particularmente la historia de la salvación, está repleta de ejemplos en los que una intervención divina repentina convierte a hombres y mujeres ordinarios en testigos de la fe. Pensemos en la Anunciación. En un instante, María recibe el saludo del ángel Gabriel y responde con un sí, que trasciende el tiempo y el espacio. Aquella breve conversación transformó el curso de la humanidad. Nos fascina la idea de que un instante pueda cambiarlo todo, porque por naturaleza somos seres abiertos a lo trascendente. Para muchos, la fe ha nacido o se ha reavivado a través de una experiencia concreta en la que sintieron la compañía maternal de María. No se trató de un elaborado discurso teológico ni de grandes teorías, sino de un roce sutil, de una presencia silenciosa que, sin embargo, les dio la certeza de no estar solos. María, conocida en la tradición cristiana como la Madre de Dios y la Madre de la Iglesia, ha acompañado a incontables creyentes a lo largo de los siglos. La certeza de que ella intercede por nosotros, de que nos protege con su manto y nos conduce hacia Cristo, ha impulsado devociones, peregrinaciones y oraciones que se viven con intensidad en muchos rincones del mundo. Quien ha percibido ese amor maternal sabe que el corazón se inflama al reconocer la cercanía de una madre que comprende todas nuestras penas, necesidades y anhelos. Para entender mejor por qué María puede cambiar nuestras vidas en un instante, recordemos brevemente su papel en la historia de la salvación. Desde el anuncio del ángel Gabriel hasta la cruz, María ocupó un lugar privilegiado en el plan de Dios. Aceptó libremente ser la madre del Salvador. Vivió en silencio muchos de los acontecimientos que no comprendía del todo, y permaneció fiel al lado de Jesús hasta el momento de su muerte, y más allá, cuando oraba con los discípulos en espera de la venida del Espíritu Santo. En cada uno de esos momentos, María se manifestó como una mujer de fe inquebrantable. Aquella fe se mostró, de forma especial, en las bodas de Caná, cuando intercedió para que su hijo transformase el agua en vino. Tal vez, humanamente hablando, María no poseía todas las respuestas acerca de cómo Jesús llevaría a cabo ese milagro, pero su corazón confiado le bastaba para decir: hagan lo que Él les diga. De ese modo, la intervención de María aceleró la primera manifestación pública del poder de Cristo. Para muchos creyentes, este pasaje es emblemático, pues demuestra el talante de María como protectora e intercesora. Ella no duda en presentar nuestras necesidades a Jesús y con amor maternal nos dirige a obedecer lo que su Hijo disponga. Ese instante de confianza en Caná pudo parecer algo más o menos sencillo, pero lo que ocurrió allí transformó la fe de los discípulos, quienes comenzaron a creer en Él.
Si un episodio de la vida de María bastó para encender la llama de la fe en quienes rodeaban a Jesús, ¿cuánto más puede hacer hoy en nosotros una experiencia breve y sincera de encuentro con ella? Al hablar de un instante con María, la protectora que cambia vidas, nos referimos a un momento de gracia en el que nos detenemos, aunque sea por un par de minutos, a reconocer su presencia en nuestro día a día. Pueden ser múltiples las formas de experimentar este instante. Una imagen de la Virgen que vemos en una capilla de camino al trabajo. El rezo espontáneo de la Ave María, cuando nos asalta un temor o una preocupación. La memoria de un testimonio de alguien cercano que relata un milagro atribuido a su intercesión. Un canto mariano que escuchamos en la radio o en la iglesia y que enciende nuestra devoción. Lo esencial es comprender que, en ese instante, algo en nosotros se pone en sintonía con lo celestial. Se despierta la conciencia de que María, Madre de Cristo y Madre de la humanidad, nos mira con ternura y está dispuesta a llevar nuestras súplicas ante el trono de Dios. Ese primer latido de fe puede ser la chispa que enciende una relación más profunda con ella, conduciéndonos a Jesús con renovado fervor. ¿Por qué la Virgen cambia vidas con tanta rapidez? Porque ella no llama la atención hacia sí misma, sino que señala directamente al Salvador. En su canto del Magnificat, Samoeftei, Lucas 1, 46 a 55, no se glorifica a sí misma, sino que ensalza la grandeza del Señor. Ese es el corazón de la espiritualidad mariana auténtica. Siempre nos dirige a Cristo. Así, un encuentro con la Virgen no es un fin en sí mismo, sino una puerta hacia la intimidad con Jesús. La Iglesia, desde sus orígenes, ha encontrado en María una protectora e intercesora singular. De hecho, uno de los títulos más antiguos que se le da a la Madre de Dios es Theotokos, portadora de Dios, proclamado en el Concilio de Éfeso. Este título exalta su dignidad como Madre del Señor y al mismo tiempo refuerza la convicción de que María protege a sus hijos, pues quien llevó en su seno al Verbo encarnado es capaz de velar por quienes pertenecen al cuerpo místico de Cristo. A lo largo de los siglos, se han multiplicado advocaciones marianas que subrayan su rol protector. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora de Fátima, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes, Nuestra Señora del Carmen, entre muchas otras. Cada una de estas devociones recoge la experiencia de un pueblo o de un grupo de fieles que percibieron la intervención maternal de María en momentos críticos de su historia. Apariciones, curaciones, conversiones y auxilios inesperados se repiten en testimonios de todo el mundo. La idea de la protectora que cambia vidas no es solo un recurso poético. Es una realidad vivida por quienes, en situaciones de angustia o desesperación, se confiaron al amparo de María y experimentaron soluciones sorprendentes, cuando menos, la paz interior para afrontar la dificultad. Y en muchos casos, la conversión del corazón llegó a través de ella, conduciendo a una relación profunda con Jesucristo. Un solo instante de súplica puede devenir en una gracia extraordinaria. Pensemos en tantas historias de personas que han rezado un Ave María con fervor en medio de un accidente o en un hospital, y sintieron inmediatamente consuelo y un alivio indescriptible. Ese es el poder maternal de María. No hace falta un largo discurso, sino un corazón abierto que pronuncie su nombre con fe. Cuando hablamos de un cambio de vida, nos referimos no solo a la resolución de un problema concreto, sino a la transformación de la persona en su totalidad. María es maestra de esta transformación, pues su vida entera es un ejemplo de humildad, servicio y confianza en Dios.
Contemplar los episodios evangélicos donde ella aparece nos enseña a poner a Dios primero y a secundar su voluntad, incluso cuando no todo está claro. A menudo, nuestra vida espiritual sufre cuando intentamos tener el control de todo. Sucede que no comprendemos algo y nos llenamos de dudas, o bien nos inquietamos porque las cosas no salen como planeábamos. María, en cambio, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esa actitud contemplativa le permitía confiar plenamente en los designios divinos. En otras palabras, su humildad era tan grande que se abandonaba sin reservas a la providencia de Dios. De la misma manera, quien se encuentra con María y la reconoce como protectora, experimenta un llamado a la humildad y a la fe. Es el inicio de un camino de transformación interior, donde descubrimos que ser pequeños ante los ojos de Dios no es humillante, sino fuente de gracia. Un instante de oración mariana puede llevarnos a darnos cuenta de cuán necesitados estamos de la misericordia divina y de cuánto nos ama el Señor, que quiso darnos a su propia madre como protectora. Una de las oraciones marianas más antiguas y queridas por los fieles es el Ave María. En su forma actual, reúne las palabras del ángel Gabriel: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y las de Santa Isabel: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Además de la súplica final: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Rezarlo puede tomar apenas medio minuto, pero ese tiempo brevísimo alberga una fuerza espiritual enorme. Cada vez que pronunciamos el Ave María, nos unimos al saludo angélico que cambió el mundo. Reafirmamos la bendición que Dios ha puesto en la Virgen y pedimos su intercesión para el momento presente y para el final de nuestra vida. Es un acto de humildad y confianza, un recordatorio de que no podemos solos, de que necesitamos la gracia de Dios y que María está ahí, dispuesta a auxiliar. En este sentido, el rezo del Ave María puede ser el instante con María que cambia vidas. Basta con detenernos en medio de una jornada agitada, cerrar los ojos por un momento y recitar con devoción: Dios te salve, María. Aunque parezca algo simple, esa breve pausa puede inundar el corazón de consuelo y orientar nuestros pasos hacia la voluntad de Dios. Veamos a continuación la oración. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A lo largo de la historia de la Iglesia, encontramos numerosos relatos de conversiones y cambios de vida atribuidos a un encuentro con la Virgen María. Por ejemplo, San Juan Diego, el vidente de la Virgen de Guadalupe, era un humilde indígena que se topó con la Madre de Dios en el cerro del Tepeyac. Con su sí a la Virgen, se convirtió en mensajero de la buena nueva para toda una nación, y el acontecimiento guadalupano se transformó en un pilar de la evangelización del continente americano. Otro ejemplo es el de San Maximiliano Kolbe, un sacerdote franciscano polaco que tuvo desde niño una profunda devoción a María, a quien llamaba la Inmaculada. Ese amor lo llevó a fundar el movimiento Milicia de la Inmaculada, dedicándose a difundir la devoción mariana en todo el mundo. Fue tal su entrega a María, que ofreció su vida para salvar a un compañero de prisión en Auschwitz, convirtiéndose en un mártir de la caridad. Él solía decir que la consagración a la Virgen es un camino rápido y seguro hacia la santidad. Aunque estos ejemplos son muy conocidos, existen miles de testimonios cotidianos. La madre de familia que reza el rosario a la hora de acostar a sus hijos,
y ve cómo su hogar se va llenando de paz. El joven que encuentra en María la guía que no tuvo en su casa, y a través de ella descubre la cercanía de Cristo. El enfermo, que tras una plegaria mariana, recupera la esperanza para sobrellevar su dolencia. En todos estos casos, basta un instante de fe sincera para que la vida comience a cambiar. La devoción popular a María se ha expresado de formas muy diversas en distintas culturas. Procesiones, novenas, cantos, medallas, escapularios y santuarios dedicados a ella abundan en el mundo católico. En medio de todo este conjunto de expresiones, lo que más brilla es la simplicidad del amor que el pueblo de Dios siente por su Madre Celestial. En muchos hogares se conserva la tradición de rezar un Ave María al iniciar el día o antes de acostarse. Algunas familias se reúnen para el rezo del rosario, haciendo de ese momento una instancia de comunión y de gracia. Las procesiones marianas, llenas de color y fervor, muestran que la gente no teme expresar públicamente su cariño y su confianza en la Virgen. Esta expresión popular, que en ocasiones puede parecer sencilla o folclórica, encierra una fe profunda que entiende la cercanía de María como un puente hacia Dios. Para muchas comunidades, un instante frente a la imagen de la Virgen es suficiente para reconfortar el ánimo y reavivar la esperanza. De nuevo, un breve encuentro tal vez, un rezo apresurado antes de salir de casa, puede tener consecuencias muy profundas en la vida de quienes se confían a la Madre. A pesar del testimonio de millones de fieles y de la enseñanza tradicional de la Iglesia, a algunas personas les cuesta abrirse a la devoción a María. Pueden surgir varias razones: desconocimiento. Algunas personas piensan equivocadamente que la devoción a María quita centralidad a Cristo. Sin embargo, la Iglesia enseña que la auténtica devoción mariana conduce siempre a Cristo, como en las bodas de Caná. Orgullo o autosuficiencia. A veces creemos que no necesitamos intermediarios, que podemos resolverlo todo solos o que bastan nuestros méritos. Pero la vida espiritual es un camino de humildad, y María nos enseña precisamente esa humildad de corazón. Falta de tiempo o dispersión. En la vorágine de la vida moderna, un instante de recogimiento puede parecernos un lujo. Sin embargo, es precisamente en la rutina apresurada donde más necesitamos el consuelo maternal de la Virgen. Heridas personales. Quienes han sufrido desamor o tensiones familiares en su propia historia, a veces proyectan esas heridas en la figura materna, y les resulta difícil abrirse a María como madre protectora. Con todo, la ternura de la Virgen puede convertirse en medicina para esas heridas si se le da la oportunidad. Saber estas cosas nos ayuda a comprender por qué no todos encuentran de inmediato ese instante con María. Sin embargo, cuando finalmente se da, las resistencias suelen desmoronarse ante la inmensidad del amor maternal. El instante que cambia vidas no es un suceso aislado. Normalmente inicia un proceso más amplio de conversión y crecimiento espiritual. María, en su rol de protectora, no solo nos defiende de los peligros físicos y espirituales, sino que también nos acompaña en el caminar cristiano, acercándonos cada vez más a su Hijo. Así, la experiencia puntual con María se convierte en un punto de partida para descubrir la palabra de Dios. María es la primera creyente que acoge el Verbo. Nos anima a escuchar la Escritura y a rumiarla en el corazón, tal como ella lo hizo. Participar de los sacramentos. La Madre de Jesús nos invita a recibir frecuentemente la Eucaristía y la reconciliación, instrumentos de gracia y renovación que fortalecen la vida en Cristo. Practicar la caridad. Como madre, María nos enseña a estar atentos a las necesidades de los demás, tal como hizo en Caná. Nos mueve a servir y amar al prójimo con humildad y entrega,
vivir el rosario. Rezar el rosario no es únicamente repetir mecánicamente oraciones, sino contemplar con María los misterios de la vida de Jesús, profundizar en el Evangelio y dejarnos transformar por él. De este modo, el instante con la protectora va dando frutos en una vida cristiana madura, que busca la santidad y el servicio. Tal vez ese momento fugaz inicial fue solo la punta del iceberg que reveló la inmensidad de la fe que podemos alcanzar de la mano de María. La figura de María no solo tiene implicaciones en la vida personal de cada creyente, sino que también aporta a la vida comunitaria. Nuestra Madre nos une, nos enseña a vivir con corazón fraterno. Pensemos en la escena del cenáculo de Fefafa, Hechos 1:14, donde los discípulos, junto a la Virgen, se preparaban para la venida del Espíritu Santo. Ahí vemos un fuerte ejemplo de comunidad unida en la oración y en la esperanza. En muchas parroquias y movimientos eclesiales, la devoción mariana une a personas de todas las edades y condiciones sociales. El rosario misionero, las peregrinaciones a santuarios marianos, las cofradías y los grupos de oración crean lazos de amistad y de fe que fortalecen a la Iglesia. A través de María, aprendemos a tener un corazón disponible al prójimo, a recibir con alegría a quienes se acercan y a orar unos por otros. Cuando la devoción a María se practica en comunidad, crece el sentido de familia y de corresponsabilidad. Al fin y al cabo, si compartimos la misma madre, somos verdaderamente hermanos en la fe. Ese lazo, que puede forjarse en una parroquia, un grupo juvenil o incluso entre amigos que rezan juntos, genera testimonios de amor cristiano que iluminan al mundo. Puede sonar paradójico hablar de un instante constante, pero en el plano espiritual, las pequeñas acciones repetidas con amor y fe pueden permanecer en nuestro corazón como si fuesen un único y prolongado acto de devoción. Rezamos un Ave María en la mañana al despertar, otro al salir de casa, uno más cuando iniciamos un trabajo difícil o al acostarnos. ¿Qué ocurre entonces? Cada uno de esos instantes se va entrelazando como un rosario de la vida cotidiana, transformándonos poco a poco. No se trata de rezar sin consciencia, sino de vivir cada instante con la convicción de que María está ahí, cuidándonos. De esta forma, la devoción se convierte en un hábito virtuoso que nos ayuda a habitar nuestro día a día con un sentido nuevo. Cuando nos topamos con un obstáculo, podemos decir: María, Madre mía, ayúdame a superar esto. O si experimentamos una alegría particular, podemos exclamar: Gracias, Madre, por este don tan hermoso. Vivir con María en el corazón no significa ponerla por encima de Dios, sino permitir que su presencia maternal nos recuerde siempre al Señor. Cada instante mariano es, en realidad, un instante cristocéntrico, porque la meta final es Jesucristo, a quien María nos lleva de la mano. Una de las preguntas más recurrentes es cómo un simple gesto de fe puede tener un impacto tan grande. La respuesta radica en el misterio mismo de la gracia. La gracia de Dios actúa en lo más profundo del corazón humano cuando encuentra un sí sincero. Y María es maestra en el arte de decir sí a Dios: hágase en mí según tu palabra. Cuando acudimos a ella, de algún modo entramos en esa dinámica de disponibilidad. Le decimos a Dios: Señor, quizás no entiendo todo, pero confío en ti y me pongo en manos de tu Madre para que me guíe hasta tu voluntad. Ese pequeño acto de abandono libera nuestro corazón de tantas ataduras y miedos y abre la puerta a la transformación interior. Una vida que parecía destinada al desaliento, a la rutina o incluso al pecado, puede comenzar a experimentar un renacer espiritual sorprendente. La clave está en la docilidad. María, la protectora,
no nos impone nada. Solo espera que demos ese paso de fe, esa mirada de amor que reconozca su presencia. Entonces, la gracia divina fluye a través de su intercesión y el Espíritu Santo actúa con poder. Si Dios respeta nuestra libertad hasta el punto de no obligarnos a amarle, podemos imaginar cuán importante es que demos ese primer paso de confianza para que Él obre maravillas en nuestra alma. Otro aspecto esencial de la devoción mariana es su carácter misionero. Una vida cambiada por María no se queda en un plano meramente intimista, sino que tiende a compartir esa alegría con los demás. Varios movimientos en la Iglesia, como la Legión de María, la Milicia de la Inmaculada o las Hermandades Marianas, surgen precisamente del deseo de llevar la protección y el amor de la Madre de Dios a los rincones más necesitados. Cuando una persona experimenta en carne propia la ayuda de María, es natural que desee contarlo a otros. Así se multiplican los gestos misioneros, las peregrinaciones y las iniciativas de servicio. Pensemos en cuántos hospitales, escuelas y obras sociales llevan el nombre de la Virgen y se inspiran en su ejemplo de entrega. De hecho, no es raro que incluso en lugares donde la Iglesia sufre persecución o escasea la presencia de sacerdotes, la devoción a María permanezca viva en los laicos que comparten su fe de forma clandestina o creativa. Ese instante con María se convierte, entonces, en una fuente de impulso evangelizador. Quien se siente amado por la Madre no puede dejar de anunciar que hay una protectora atenta a las necesidades de todos sus hijos. De este modo, la devoción mariana se transforma en un motor de comunión y fraternidad, pues la buena nueva que María anuncia siempre conduce al encuentro con Cristo, única fuente de salvación. Llegados a este punto, quizás te preguntas cómo concretar ese instante con María de forma más estable en tu vida. A continuación, se sugieren algunas prácticas sencillas. La oración diaria. Recita al menos un Ave María o un decenario del Rosario cada día. Hazlo con conciencia, expresando tu confianza y tus necesidades. La meditación de la palabra. Lee un fragmento del Evangelio y mira cómo María actuó o sintió en esa escena. Pídele que te enseñe a responder como ella. El rezo del Rosario. Aunque al principio pueda parecer repetitivo, es una oración poderosa que te sumerge en los misterios de la vida de Cristo, siempre acompañados por María, el Ángelus o el Regina Caeli. Según la época litúrgica, rezar el Ángelus en tiempo ordinario o el Regina Caeli en Pascua a mediodía es un modo de consagrar ese instante a la presencia de la Virgen y recordar la Encarnación. La visita a una imagen mariana. Si en tu ciudad existe algún santuario o capilla dedicada a María, visítalo de vez en cuando. Un breve saludo a la Madre puede reconfortar enormemente. La consagración a María. Existen distintos métodos de consagración. San Luis de Montfort, San Maximiliano Kolbe, etc., que ayudan a entregar toda tu vida a la Virgen, para que ella te guíe hacia el Señor. Lo importante es que cada uno halle la manera de vivir esa relación maternal de forma auténtica. No se trata de coleccionar devociones, sino de cultivar una amistad filial con la Madre de Dios. Cuando se establece un lazo profundo con María, comienzan a notarse cambios en la vida personal y comunitaria. Entre esos frutos destacan mayor paz interior, saber que tenemos a una madre que nos protege, aminora la ansiedad y nos ayuda a enfrentar las dificultades con más serenidad. Confianza en la providencia. María nos enseña a fiarnos de Dios, incluso cuando los planes no salen como esperábamos. Caridad concreta. Al contemplar su corazón maternal, crece en nosotros la compasión por los más necesitados, lo que se traduce en acciones solidarias.
Espíritu de oración. La presencia de María en nuestra vida nos motiva a orar con constancia y a buscar la unión con su Hijo Jesucristo. Comunión eclesial. Aprendemos a vivir en fraternidad, reconociendo a los demás como hermanos que también tienen a María como madre. Estos frutos no aparecen necesariamente de un día para otro, pero se van gestando en el alma a medida que perseveramos en el instante mariano. Con el tiempo, podemos mirar atrás y decir: mi vida cambió desde que invité a la Virgen a acompañarme. Algunos santos y místicos han resaltado que el Ave María, rezado con amor, puede ser tan poderoso como invocar el nombre de Jesús, porque en la Virgencita reposa la gracia divina de modo eminente. Cada vez que un corazón se abre a la Madre, de inmediato la gracia de su Hijo fluye al interior de esa alma. En muchas ocasiones, a lo largo de la historia, una simple repetición del Ave María en momentos de angustia o peligro ha obrado verdaderos milagros, no siempre visibles, pero sí interiores y duraderos. Pensemos, por ejemplo, en una madre que angustiada espera noticias de su hijo enfermo y sin saber qué hacer, toma el rosario en sus manos y comienza a rezar: Dios te salve María. En ese acto de fe, la gracia divina irrumpe en su corazón, dándole paz y fortaleza para afrontar la situación. Quizás la enfermedad no desaparezca de inmediato, pero la actitud interior de esa madre cambia. Deja de aferrarse al miedo y se confía a la voluntad de Dios, sostenida por el amor maternal de María. En la vida todos pasamos por pruebas, sufrimientos y momentos de incertidumbre. María no es ajena a estas experiencias. Ella misma vivió la angustia al perder a Jesús en Jerusalén, el dolor al contemplarlo en la cruz y la oscuridad de la fe cuando esperó, sin perder la esperanza, la resurrección de su Hijo. Precisamente por esto, la Virgen puede comprendernos en nuestras penas y acompañarnos en nuestro propio Vía Crucis. Cuando nos acercamos a ella con un corazón afligido, ella nos presenta a Jesús, el único que puede sanar plenamente nuestras heridas. Así, el instante con María en medio de las pruebas se convierte en un bálsamo y una invitación a no desfallecer. Es un momento en el que podemos derramar nuestras lágrimas ante su regazo materno y sentir que no estamos solos. A veces, esa sola certeza de compañía ya produce un alivio profundo y reaviva la esperanza. María nos ayuda a vislumbrar la luz de la resurrección aún en medio de la noche más oscura. Es importante señalar que la auténtica devoción mariana no se reduce a un sentimentalismo superficial. San Luis María de Montfort hablaba de la verdadera devoción como aquella que conduce a la imitación de las virtudes de María, especialmente su humildad, obediencia, pureza y caridad. Si simplemente rezamos el Ave María sin el ánimo de conocer y seguir la voluntad de Dios, nos quedaremos en la superficie. Por el contrario, cuando el instante con María nace de un corazón sincero, nos empuja a vivir las virtudes evangélicas. Es un camino de discipulado que nos sumerge cada vez más en el misterio de Cristo. María, por su parte, nos alienta y corrige, como toda buena madre, para que no nos conformemos con mediocridades. Su deseo es que, al final, podamos decir con San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Hemos recorrido un largo camino en esta reflexión. Al finalizar, podemos afirmar que no se trata de un mero eslogan, sino de una realidad espiritual vivida por innumerables creyentes a lo largo de los siglos. Un solo instante de encuentro con María, un leve roce de su mano maternal basta para que la gracia de Dios se adentre en nuestro corazón de manera poderosa. Cada uno de nosotros puede propiciar ese instante en su jornada cotidiana.
Tal vez sea al contemplar una imagen de la Virgen, al rezar un Ave María en silencio, o al asistir a la Santa Misa y recordar que María está siempre unida a su Hijo. El secreto está en abrir el corazón, en reconocer que necesitamos su protección y su guía para avanzar en el camino de la fe. Si estás leyendo estas líneas, es posible que sientas el anhelo de vivir o reavivar ese encuentro con la Madre. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. Hazlo ahora, en este mismo momento. Dedícale una breve oración. Exprésale tu confianza y tus súplicas. Permite que ella se acerque a tu vida como protectora y maestra. ¿Quién sabe? Quizás ese sencillo acto sea el primer paso de un gran cambio, que dentro de unos años mirarás con gratitud, diciendo: desde aquel instante con María, mi vida nunca volvió a ser la misma. Que esa gracia te acompañe hoy y siempre. Amén. Bendita y gloriosa Virgen María, Madre amada de nuestro Señor Jesucristo, en este momento elevo mi corazón ante ti para suplicarte tu santa intercesión y tu maternal protección. Hoy, reconociendo tu papel sublime en la historia de la salvación, quiero agradecerte por haber aceptado ser la sierva fiel del Padre, abriendo tu corazón para que el Verbo eterno se encarnara en tu vientre. Tu humildad y tu sencillez son un modelo para nosotros, peregrinos en busca de la luz divina. Con toda mi alma, te pido que nos ayudes a crecer en la fe y a profundizar en el amor que Jesús nos reveló. Madre Inmaculada, enséñanos a escuchar la palabra de Dios con la misma apertura con la que tú recibiste el anuncio del ángel, cuando pronunciaste tu fiat generoso. Muéstranos cómo dejarnos transformar por la gracia, para que, al igual que tú, seamos vasos puros donde more el Espíritu Santo. Haz que nuestra vida se convierta en un testimonio de fidelidad y servicio, de manera que podamos llevar a Cristo a todos los rincones del mundo. Intercede para que nuestros labios proclamen las maravillas del Señor y que nuestro espíritu se regocije en su presencia, como tú cantaste en el Magnificat. Virgen de la Caridad, ayúdanos a revestirnos de esa misma actitud maternal que te caracteriza, para que cada uno de nuestros gestos esté teñido de misericordia y comprensión. Tú, que guardabas en tu corazón todo lo que ocurría en torno a Jesús y meditabas sus palabras, inspíranos a contemplar cada acontecimiento de nuestra vida con el mismo recogimiento interior. Danos la gracia de saber acompañar a quienes sufren, consolando a los afligidos y apoyando a los necesitados. Permite que nuestras manos se conviertan en instrumentos de tu ternura, para que quienes se crucen en nuestro camino puedan experimentar la presencia amorosa de tu Hijo. Madre de la Iglesia, te pedimos que fortalezcas a todos los pastores y fieles para que juntos construyamos comunidades llenas de amor y unidad. Infunde en nuestros corazones el deseo de vivir en comunión, de tender puentes y de reconciliarnos mutuamente, para que el rostro de Cristo sea visible en la manera en que nos tratamos los unos a los otros. Enséñanos la importancia de permanecer en oración constante y de compartir la Eucaristía con reverencia y gratitud. Que cada uno de nosotros, siguiendo tu ejemplo, sea un signo vivo de la presencia de Jesús en medio del mundo. Madre dolorosa, que estuviste de pie junto a la cruz de tu Hijo, acompáñanos en las pruebas y sufrimientos de nuestro caminar. Enséñanos a no huir del dolor, sino a abrazarlo y ofrecerlo por amor a Dios y al prójimo. Haz que comprendamos que nuestros momentos de angustia pueden unirse a la pasión de Cristo para la redención de la humanidad. Danos la valentía de permanecer fieles en las horas más oscuras, sabiendo que tu Hijo resucitado nos da la esperanza de la vida eterna. Otórganos el don de la perseverancia
para cargar nuestra propia cruz con serenidad y confianza. Reina del cielo, asiste a todos los que trabajan por la justicia y la paz, y haz que sus esfuerzos fructifiquen en una sociedad más fraterna. Implora al Espíritu Santo que ilumine las mentes de los gobernantes y de quienes toman decisiones que afectan el destino de muchos, para que siempre busquen el bien común. Protege a las familias, sostén a los jóvenes en sus ideales y otorga sabiduría a los ancianos para que sigan siendo luz y consejo. Danos la certeza de que tu Hijo Jesús, Príncipe de la Paz, es el único camino para lograr la verdadera reconciliación. Madre del perpetuo socorro, no te apartes de quienes se han alejado de la fe o han perdido la esperanza. Toca sus corazones con tu amor maternal y condúcelos de vuelta al regazo de tu Hijo, que siempre aguarda con los brazos abiertos. Derrama tu consuelo sobre quienes sufren depresión, ansiedad o soledad, para que descubran en Jesucristo la fuente de la alegría verdadera. Sostén a quienes viven atrapados en adicciones o esclavitudes interiores y muéstrales el camino de la liberación y la sanación. Sé refugio para los pecadores arrepentidos y ayúdanos a todos a reconciliarnos con el Señor. Virgen purísima, al contemplar tu ejemplo de obediencia al plan divino, te pedimos que nos ayudes a superar el egoísmo y la soberbia. Queremos aprender de tu humildad, reconociendo que toda gracia proviene de Dios y que solo en Él hallamos la plenitud. Guíanos para que busquemos la voluntad del Padre en cada uno de nuestros proyectos y para que nos abramos a la acción del Espíritu Santo con total docilidad. Concédenos un corazón humilde, dispuesto a servir a los demás sin buscar recompensas terrenas. Que nuestros pensamientos, palabras y acciones reflejen la misma pureza que resplandece en tu vida. Amén.